Que tengas un feliz sábado. Que Dios te pueda bendecir en cada instante de estas horas sagradas que el Señor nos regala. Como cada semana, comparto contigo el repaso de la lección de toda esta semana que se titula Compartir la Palabra. Con el texto clave de Isaías 55:11 que nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Durante toda esta semana hemos estado estudiando la manera como Dios actúa a través de su palabra y viendo de una manera general, podemos recordar que la palabra inspirada de Dios da vida al ser humano. Cuando las enseñanzas de las Sagradas Escrituras son aceptadas por fe en nuestra vida, automáticamente se transforma. El poder creador de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad, nos cambia. Jesús es el único que puede hacer nueva todas las cosas. Él es el único que puede cambiar vidas. Y tal como el apóstol Pablo expresa en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El salmista David declara en el Salmo 119:105, un versículo muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y allí mismo en el Salmo 119, pero ahora el versículo 130, él agrega: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La luz siempre implica la eliminación de la oscuridad. Si tú estuvieras en un camino oscuro por la noche sin luz, podrías desviarte fácilmente de él. No sería raro tropezar y caer en un barranco profundo sin luz. Una linterna marcaría la diferencia. Y así la palabra de Dios ilumina el camino de los seguidores de Cristo, nos guía a nuestra casa. Jesús es la luz del mundo, como también lo declara la Escritura, que ilumina nuestra oscuridad a través de su santa palabra. En Jeremías 23:29, la palabra de Dios se compara tanto con el fuego como con el martillo. Allí lo estuvimos estudiando durante esta semana. Se compara con el fuego, ¿por qué? Porque consume. Cuando compartimos la palabra de Dios con otros, el fuego de la palabra de Dios arde dentro de su alma, consumiendo el error. La palabra de Dios también es como un martillo. Los martillos y los clavos unen cosas, pero también rompen cosas. El martillo de la palabra de Dios rompe corazones duros en pedazos. Piensa en los cambios dramáticos que tuvieron lugar en algunos acontecimientos bíblicos. Por mencionar algunos, tenemos el caso de los endemoniados, la vida del centurión romano, el ladrón en la cruz y muchos otros en todo el Nuevo Testamento. La palabra de Dios golpeó sus duros corazones hasta que fueron rotos por el martillo del amor. En uno de los símbolos más comunes en las Escrituras, la Biblia se compara con la semilla, también lo estuvimos viendo. En Lucas 8:11 Jesús declara: la semilla es la palabra de Dios. Hay vida en una pequeña semilla. Cuando la semilla de la palabra de Dios se implanta en el suelo de la mente, esta produce una cosecha abundante en la vida. Jesús usó a menudo el simbolismo de la semilla para describir el crecimiento de su reino. La palabra de Dios, esparcida como semilla por todo el mundo, produciría una cosecha abundante. Y hay un comentarista que se llama Matthew Henry, que él menciona que la palabra de Dios puede parecer enterrada en algún lugar dentro de la mente. Puede parecer que está cubierta por los terrones del pecado, pero si es valorada y atesorada, brotará en una nueva vida. Cambiará radicalmente nuestras actitudes, nuestra conversación, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. La semilla
da vida. También la Biblia usa el término pan para describir la palabra de Dios, como también lo aprendimos en esta semana. Y en Juan 6:35 se menciona las palabras de Jesús: yo soy el pan de vida. Y en Mateo 4:4 él agrega: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan era el sustento de la vida en todo el mundo antiguo y uno de los alimentos básicos de nuestro planeta. Es un elemento nutritivo esencial. Un individuo puede sobrevivir mucho tiempo solo con pan y agua. Al usar la ilustración del pan, Jesús entonces declara que Él es esencial para la vida. Y tú y yo nos hemos podido dar cuenta de esa realidad. No podemos vivir sin Cristo Jesús en nuestras vidas. Después del milagro de la alimentación de los 5,000, en su conocido sermón del pan de vida, Jesús declara en Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Parece una declaración muy extraña, pero obviamente Jesús no estaba hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre. Al alimentarnos de su palabra, sus enseñanzas se vuelven parte de nuestra vida. Esto es lo que Jeremías quiso decir cuando declaró alegremente en Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando las personas están pasando por una transición en su vida, es más probable que estén abiertas al Evangelio. Pueden estar enfrentando desafíos de salud, una crisis laboral, puede ser un problema de relaciones o alguna otra dificultad. Entonces, durante toda esta semana estuvimos aprendiendo que hay que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a ser sensible a las personas que nos rodean y que Dios nos dé sabiduría para poder discernir cuál es la voluntad que Dios quiere que yo cumpla con esa persona, cómo yo puedo ayudarle a salir adelante, que conozca que hay una esperanza en Cristo Jesús. Jan acababa de mudarse a una nueva ciudad. Su esposo había muerto y ella se estaba desilusionando con su fe. Una tarjeta de interés en estudiar la Biblia llegó a su puerta. Y aunque posiblemente no hubiera estado interesada en un estudio en profundidad de la palabra de Dios un año antes de que llegara la tarjeta, estaba pasando por una transición en su vida en ese momento y estaba buscando algo más. Tenía un hambre oculta que no podía satisfacerse con una fe superficial. Ella respondió a la invitación, envió la tarjeta de interés de estudio bíblico, estudió las lecciones bíblicas y hoy ella se regocija en la verdad de la palabra de Dios. Lo sorprendente de la palabra de Dios es que lleva consigo el poder de lograr lo que ella declara. La palabra de Dios es una palabra viva. Otros libros pueden ser muy inspiradores, pero la Biblia está inspirada y contiene el poder del dador de la vida, que es nuestro Dios. No contiene simplemente la verdad, es verdad en su misma esencia. Las verdades vivas de la Biblia no solo declaran lo que es así, sino también logran lo que declaran en la vida de los que creen. Las promesas de la palabra de Dios son como los cheques de viajero. En momentos en que las personas se van de vacaciones a un país extranjero y no quieren arriesgarse a llevar efectivo, compran cheques de viajero del banco. Estos cheques de viajero están libres de riesgos. Si pierde uno o se los roban, el banco los respalda. Cuando compra los cheques, los firma y luego, cuando los cambia, los firma nuevamente. Podemos decir que las promesas de Dios están respaldadas por todas sus riquezas en gloria. Las riquezas del cielo son inagotables. Lo mejor de todo es que sus beneficios ya han sido comprados por nosotros en la cruz. Todo lo que hacemos es aceptar las disposiciones de sus promesas por fe. E incluso la fe misma es un regalo que nos da. Espero que haya sido de bendición para ti este repaso de la lección y que Dios te siga bendiciendo.